Señor Nano Guerra García, gracias por estar con Gracias. nosotros. Una de las primeras cosas que uno constata a lo largo de la presentación de los candidatos y los programas de gobierno es que se insiste mucho en la posibilidad que debe tener el ciudadano en la propia gestión, en su propio desarrollo. Y sin embargo no hay muchas fórmulas, porque parecería que seguimos un poco pensando en el estatismo o en las bondades de un sistema privado más o menos grande. Y lo que me parece interesante de su planteamiento es que aquí lo que está usted señalando es: tenemos que propiciar promotores y tenemos que defender la posibilidad de que cada quien participe de la construcción de su futuro y de su desarrollo. Tarea que es en efecto muy difícil y que debería tener ciertos 3 o 4 pasos fundamentales en el caso de que usted llegue al poder. Explíquenos, por favor. Un país de promotores y de propietarios es un país de gente empoderada. Y yo creo, y nosotros creemos firmemente, en que hay que devolverle el poder al ciudadano de varias maneras. En algunas zonas de nuestro país necesitamos más Estado, en otras necesitamos ciertamente menos Estado. Pero ¿cómo lograr un país de más gente empoderada y más propietarios? Número uno, volviendo a los propietarios. Tenemos más de 2,5 millones de personas que no tienen propiedad, sobre todo en el campo. La zona donde más pobreza hay es la zona donde menos propiedad hay. Los campesinos y gente que también ha construido su casa no tienen cómo continuar con esa propiedad, no tienen cómo realmente venderla, no tienen cómo ponerla en garantía. Si queremos un país de gente más empoderada, hay que volver los propietarios. Hoy en día es mucho más fácil que hace 15 años, cuando se inició el COFOPRI, o más años, con drones nomás podemos comenzar a titular terrenos. No necesitamos fotos satelitales ni el Instituto Aeroespacial como había antes. Número dos, hay que hacer que los registros de propiedad existan no solamente para la empresa o para aquel terreno grande. Si nosotros acudimos a un mercado, por ejemplo, encontraremos que el señor del mercado no es ni propietario de su puesto, no tiene una razón social, pero tampoco es propietario de su congeladora. Y si nosotros vamos como Estado a decirles que les queremos registrar la propiedad, se van a asustar, porque van a creer que como consecuencia de ello le quiero cobrar más impuestos. Entonces tenemos que separar el tema de impuestos del tema de propietario. Yo quiero que seas propietario, no te preocupes, no te voy a cobrar impuestos por esa propiedad que ya tenemos que sincerar. En el Perú, por ejemplo, la construcción popular ha autoconstruido en muchas zonas. Y ha invertido muchísimo. Y, por ejemplo, en París. Uno se va a París y hay edificios de departamento viejísimos que no pasarían ninguna inspección de defensa civil, pero que, sin embargo, la gente los ha hecho habitadas. Y son habitados y habitables. Hay que comenzar a tener criterios más amplios. Entonces necesitamos tener más registradores. Y por último, necesitamos hacer que la gente pague menos impuestos, para que al pagar menos impuestos decida transitar el camino hacia la formalidad. Hoy en día, ese camino hacia la formalidad la gente no lo hace porque es carísimo. Bueno, ahí justamente el planteamiento es interesante, pero le quiero plantear qué otras limitaciones entonces tendría que imponerse o autoimponerse el Estado para poder ayudar en este proceso. ¿Cuál sería la participación y el incentivo del sector privado, de la gran empresa, de la mediana empresa, que tiene también interés, supongo, en que la población consuma más y sea partícipe del quehacer económico? Y luego tenemos otro tema, que es el tema de la institucionalidad y de esta parafernalia jurídica que hace que en realidad cualquier emprendedor medio que se pierde entre tanto papeleo, permisología. Yo creo que ha llegado el momento de reinventar el gobierno. Nuestro gobierno como entidad gerencial del Estado fue inventado por Leguía. Y con esta modernización del leguismo, que fue la última del civilismo, hemos seguido haciendo crecer un Estado cada vez más burocrático, cada vez más complicado, cada vez más lejano del ciudadano. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para reinventar ese gobierno? Usted ha dicho un tema: hacer que el sector público participe. Estas son las famosas alianzas público-privadas, pero la alianza público-privada es con la gran empresa. Hoy día los mecanismos de alianzas público-privadas no permiten, por ejemplo, que un grupo de un mercado
diga, señores, les voy a pagar menos impuestos, pero yo me voy a encargar de la limpieza de este mercado. Entonces hay que hacer que los términos no solamente sean para construir, porque hoy día las asociaciones público-privadas son para determinados servicios o para construir cosas, ¿no es cierto? Pero que pueda participar la mediana y pequeña empresa no tiene esa posibilidad. El canje por impuestos también podría hacerse a mediana y pequeña empresa y es una forma de atraerlos. 2, el Estado tiene que dejar su obsesión por hacer las cosas. El Estado tiene que mirar, chequear, pero no tiene que estar remando todo el tiempo, debe ser una especie de timonel. Cuando usted dice el Estado está pensando en los altos niveles, porque también lo he oído decir que en verdad de lo que se trata es de arrancar desde abajo y una participación incluso hasta en el resguardo policial o en la con la cooperación para la seguridad ciudadana, etcétera, que viene también de organizaciones sociales, ¿no es cierto? Ese es un primer aspecto, es decir, que cuando hablamos de Estado tenemos que hablar también de capacidad de organización básica desde abajo, ¿no es cierto? Y lo segundo, insisto, en cuáles son las prioridades para esa lucha desde abajo. Quizás sea al final de un camino pues la propiedad, pero tenemos problemas de inseguridad ciudadana, tenemos problemas de carencia de servicios fundamentales, es decir, ni siquiera el punto de arranque hace que tengamos la posibilidad de decir nuestra población va a crecer en un 5 o 10% a acceder a una serie de cosas y servicios. El punto de arranque económico, yo sí creo que existe, y se llama pequeña, mediana y microempresa. Es el gran generador de empleo. Pero quiero sí, lo detengo en eso porque todo eso funciona cuando vemos que en realidad el panorama externo y la economía nuestra tradicional de exportación de productos básicos, etcétera, le va bien. Cuando entramos en un, como vamos a entrar ahora, en un ajustón económico, nada de esto puede funcionar tan fácilmente. Sí, pero curiosamente, don Raúl, lo que sigue funcionando de manera bastante efectiva es la mediana, pequeña y microempresa. Es decir, entramos en este ajustón, va a ser afectado, pero se dice, y se ha comprobado que el sector de la pequeña y mediana empresa es el sector, se le llama anticíclico. Curiosamente, las entidades, por ejemplo, de préstamo a la microempresa saben que van a haber más préstamos en los momentos en que hay estos ajustones. Por eso decía, separando y sabiendo que allí hay un gran motor y la mirada obsesiva de nuestros gobernantes, y digo así obsesiva, ha sido creer que solamente es la gran inversión, la verdadera gran inversión, es la de la pequeña y mediana empresa. Si tuviésemos un directorio de 10 directores, 4 o 5 serían de la pequeña y mediana empresa, 1 sería de la minería, medio sería de la pesquería combinado con industria, 1 sería de servicios. Ese es el impacto y por eso es nuestra fe y nuestra confianza en este sector que además se mueve muy rápido, con medidas rápidas de reducción de impuestos, de devolverle detracciones, de darle liquidez, de darles un poco de seguridad. En 4 meses comenzamos a activar, lo cual no es para el sector privado grande. Pero además, la otra parte de su pregunta era, ¿cómo hacer que este Estado, que ha pasado a creerse dueño, propietario, jefe y querer hacer todo, pueda confiar de manera efectiva en estas otras instituciones? Estas otras instituciones funcionan de manera efectiva. En general, los comedores populares han funcionado bien, han habido temas de mal manejo, pero en general han funcionado bien. Las juntas de regantes funcionan bien. Las asociaciones de padres de familia, las asociaciones de comerciantes también funcionan bien. Inclusive, con salidas tan problemáticas como este Chapa tu Choro, son iniciativas de la sociedad para poder salir de problemas causados por la ineficiencia del Estado. Entonces hay que mirar de manera creativa cómo a algunos de estos modelos les damos más gestión y más gerencia. Usted me hace recordar un poco en estos planteamientos pues, a lo que se ha dicho, y esa es la razón, por ejemplo, de Acción Popular, y probablemente en el verancismo con sus debilidades se hablaba de esto, y el fujimorismo también. Es decir, en el fondo es aceptar que se necesita reposar en el ciudadano desde abajo, pero al mismo tiempo cortar un poco el espontaneísmo, y ahí viene el tema institucional, es decir, no queremos un Estado que sea fiscalizador, ni severo, ni obstruccionista, pero sí un Estado que tenga la posibilidad de hacer participar y de hacer respetar, y de tener
una manera de ir encaminando a la población hacia objetivos de mediano y largo plazo, porque nada de esto se resuelve en 2 o 3 años. Estoy completamente de acuerdo. En nuestro país, la inclusión social y económica la comenzó a practicar la gente. Yo creo que la gran inclusión social y económica es espontánea. No la ha hecho este gobierno en 5 años. Pero fue, ¿no? pues, en muchos casos, vía invasión. Exacto. Fue vía invasiones, vía informal, pero llegaron de la ciudad y dijeron, yo me incluyo acá. Lo que no tenemos, y yo creo que vamos camino a una economía inclusiva, lo que no tenemos es un Estado inclusivo, un Estado que se ha abierto. Ese Estado sigue cerrado, sigue siendo borbónico, sigue teniendo funcionarios que quieren vivir de ese... Entonces, donde hay que operar, donde hay que entrar a patadas, donde hay que hacer una reingeniería, donde hay que reestructurar, es en este Estado que ha sido apropiado por una casta que lo que quiere es vivir, de cobrarle al otro su entrada en el mercado, de pedirle coimas. Es ahí, y a mí no me preocupa tanto, en términos económicos, la gran inclusión social que harán los emprendedores del Perú. Lo que ellos necesitan, como lo he dicho, es, déjeme trabajar, me dicen, no, déjame trabajar. Entonces hay que aplanarles el camino para que puedan trabajar. Ellos nos sacarán adelante. Lo que hay que hacer es trabajar con este Estado, que no sirve, que hay que reinventarlo, que es una especie de perestroika del gobierno en el Perú. Un planteamiento que también es importante tener en cuenta, sobre todo a la luz de 19 candidatos, en donde los sueños están proliferando, para no decir, en fin, ilusiones a veces vanas, uno se pregunta cuánta debilidad tenemos en los procesos electorales, en el sistema de partidos y en la forma en que se generan los liderazgos en el país. Tenemos líderes que son gente formidable que de repente se pervierte, o gente que sin tener mucho liderazgo se cree que sí representa pues algo excepcional. Son muchos, no todos son verdaderamente meritorios, y en tercer lugar, tenemos necesidad de un entendimiento más o menos interpartidario, o como se dice, pocos partidos, 3 o 4. No tiene ninguna lógica pensar en que 19 salvadores van a ayudarnos a entender de qué se trata, ¿verdad? Estoy hablando desde el punto de vista del ciudadano. ¿Qué cosa imagina usted que debe ocurrir para que en efecto, suponiendo que usted saliera, por ejemplo, elegido, para poder entenderse con las otras fuerzas políticas, poder trabajar? Esos son intentos que se han tratado de hacer muchas veces en el Perú y desgraciadamente no se llega a este grado de madurez, que significa trabajemos pues en lo que coincidimos y tengamos un temperamento común para poder salir adelante como país y sacar adelante a este país. Yendo a la primera parte de su pregunta, es terrible. Yo le cuento mi historia muy brevemente. Yo tengo un movimiento que fundé el año 2008 con un grupo de gente. ANDE, Alianza Nacional para el Desarrollo Emprendedor. Lo que buscábamos era llevar el tema de entender el emprendimiento a todos los partidos políticos. Nosotros inicialmente queríamos tener influencia en todos. Dijimos, vamos a meternos en todas las organizaciones para que exista una mirada del emprendimiento. No nos hicieron caso, nos dijeron esto no nos gusta, dijimos vamos a hacer un propio movimiento. Lo que no nos gusta es que sea el candidato el que está hablando de eso. Claro. El que posible candidato. Pero no, ni siquiera queríamos candidatear. Ojo. 2, después dijimos vamos a hacer un movimiento. Intentamos sacar firmas. Tenemos un sistema perverso. Nosotros existimos. Desde el año 2008 tenemos comités en todo el país. Tenemos una comisión, y no soy un partido, porque no alcanzamos las firmas. Cuando teníamos de repente el mérito de ser un partido, porque nos comportamos así, hemos hecho crecer nuestra base. Hemos tenido que andar tocando la puerta. Susana Villarán, nos tiró la puerta en la cara. El partido. Desde fuera mucha gente dice, Nano está dando saltos porque es un objetivo personal. No. Y nosotros tenemos un objetivo ideológico y programático, es poner este tema, y estamos muy contentos. ¿Cómo se corrige eso? Que este tema hoy en día esté puesto en el tapete, en el tema de tsunami. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se corrige? Y yo creo que hay un punto de partida. ¿Cómo se corrige? Porque como usted, de nuevo tenemos también emprendedores políticos en todos los niveles. Claro. Y la pregunta era,
¿Cómo hacer para que existan pues menos opciones? ¿Cómo hacer para tener un entendimiento? Yo creo que no hay que tenerle temor a hacer política. Yo no me arrepiento de haber dado este salto, de la tranquilidad, de tener mis conferencias, mis charlas, soy reconocido, la gente, a entrar en el camino de la política. Creo que tenemos que tener menos temor en entrar gente de la mediana empresa, de la pequeña empresa. Yo aliento a muchos dirigentes de diferentes zonas, de las Malvinas que vemos ahora en nuestras listas, les digo, si nosotros no hacemos política, estos emprendedores, comillas, de la política, o estos sinvergüenzas de la política, no lo van a hacer a nosotros. Pero eso es un tema. El otro es que creo que hay que no creerse el iluminado, ¿no? Yo soy un hombre de equipo. Yo tengo esta participación, no sé cómo será adelante. Si yo salgo elegido el año 2021, quiero dejar de hacer política, porque me siento contento con lo que he hecho siempre, que es divulgar el espíritu empresarial en nuestro país. Pero además hay otro tema. Creo que si entramos en creer que lo bueno solamente está en tu organización, estamos complicados. Hace muchos años ya, mi tío Pancho, que fue senador de Izquierda Socialista, a quien quiero y conozco, que es una gran persona, yo le dije de chico una vez, hablé de don Roberto Ramírez del Villar, y yo tenía los 20 años que uno tiene, y dije, ese hombre, ¿no? Y dije, ese es un fascista de derecha, no sé qué. Y me llamó a un lado y me dijo, mira, Nano, aprende de una vez que en el Perú no tienes que dividir a la gente entre izquierda y derecha, sino entre hijos de P y gente buena. Y don Roberto Ramírez del Villar es una persona buena. Y si tú no aprendes a distinguir que eso se va a dar en todas las organizaciones, no hagas política. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Y Gracias. deduzco que finalmente lo que podemos decir en síntesis es que la política es una larga paciencia. No podemos jugar solamente al cortoplacismo. Sí. Muchas gracias. Gracias.